tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios porque nos podemos ver. Y empezamos este servicio hablando de si el Señor encontrará fe en la tierra, ¿no? Yo creo que es evidente para todos que hay una frialdad tremenda. Sabemos que estamos en la época de la iglesia de la Odisea, donde era una iglesia que había perdido de vista a Cristo. Era una iglesia que estaba más involucrada en el profesionalismo, en la forma y no en el fondo. Y hoy la iglesia está más ocupada en la forma, en la apariencia, que en la substancia, en la esencia de Cristo. Y en medio de este mundo que está en tinieblas, en medio de este mundo que está en maldad, en medio de una iglesia que parece que está, como dijo mi mamá al principio, no está tibia, sino está fría, ¿no? Estamos recibiendo uno de los ataques más grandes y cayendo en uno de los pecados más grandes o más peligrosos, que pareciera no es tan peligroso, pero es peligroso, y es la ociosidad. Yo no sé si hubo alguna generación que fuera tan atacada en cuanto a perder el tiempo como nuestra generación. Yo no lo sé. Pero yo todavía soy una generación viejita. Algunos de ustedes recordarán su infancia. Yo crecí con una infancia que no había celulares, no había televisión. Van a decir, ¿de qué año eres? No había televisión. Bueno, sí había, blanco y negro. No sé. No, ya me tocó a colores. Pero había como 2 canales de televisión. Los que no teníamos cablevisión o televisión por paga, pues estaba el tío Gamboín y el 2, algo así, ¿no? Y en mi casa no se podían ver novelas. Le decía a mis papás, no andes viendo taranovelas, ¿no? Estaba prohibido andar viendo esas cosas. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba chica, si acaso había lo que le llaman el Atari. ¿Conocieron el Atari? Ahí con el mousecito y Pac-Man, ¿no? Ahí comiendo. Yo creo que por eso no hacíamos otra cosa más que comer. Me entrené, yo creo que por eso siempre tengo hambre. Comer. Y aún así yo me acuerdo que le decía a mi mamá a veces, mami, estoy aburrida. Le decía a mi mamá. Y mi mamá me decía, no se aburra, niña, no se aburra, me decía así. No se aburra, niña. Y me acuerdo que yo iba a clases, me llevaban a clases de natación y luego tenía clases de inglés y luego mi papá nos ponía a estudiar la palabra, estudiamos la Biblia juntos y luego mi mamá me compraba unas cosas de bordado que a mí nunca me han gustado, esas cosas de coser y tejer y no sé cuántas cosas. O nos poníamos a hacer postres juntas y aparte tenía amiguitos ahí en la colonia que salíamos, pero aún así decía, a veces decía, estoy aburrida. Siempre quería estar haciendo algo, ¿no? Y a veces esta generación que conozco, me llama la atención que aún los adultos están como los niños. Estoy aburrido. Como que siempre necesitamos algo que nos entretenga. Como que hemos perdido como iglesia un sentido de propósito, de qué estamos. Y es tan así, hermanos, que me parece que en muchas iglesias cristianas, su estrategia de crecimiento es actividades. ¿Qué actividades vamos a tener? Que haya convivencia, que haya el otro. No es malo que haya convivencia, no me lo tomes a mal.
pero pareciera una iglesia que estamos tan preocupados en que la gente esté contenta, esté entretenida, esté complacida, como que hemos perdido ese sentido de propósito, de tal forma que la ociosidad, que dicen que es la madre, así dicen, ¿no? La madre de todos los males, nos ataca todo el tiempo. Yo me acuerdo que cuando uno quería ver una película, pues ibas al cine en México, en la Ciudad de México, no ibas al cine y tú pagabas una película y veías una película. Cuando nos mudamos a Saltillo me sorprendí que pagabas una película y veías dos. Ya unos no saben de eso, pero así era. Y decía a mí se me hacía súper cansado, era como que perder el tiempo. Entrabas de día y salías de noche, ¿no? Y en mi mente decía, "Ay, ya se me fue el día aquí adentro". Y luego ibas a los videocentros y querías ver una película y rentabas la película, ¿no? Y te decían a lo mejor tus papás, nada más una, pues están caras las películas. Y ahora tienes YouTube, ¿no? Netflix, Disney Channel, Apple, ¿no? Apple también es su, Claro Video. ¿Cuál otra me falta? Prime, Amazon, y no sé cuántas otras, ¿no? Que hay. De tal manera que tenemos el riesgo de sentarnos a ver una cosa y ¿qué sigue? Otra, ¿no? O ves un video de 20 minutos en YouTube y automáticamente termina ese video y está otro, y está otro, y está otro. Y yo creo que nunca habíamos sido tan atacados en que el enemigo literalmente vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y saben qué nos está robando? Tiempo. Nos está robando tiempo. ¿Cuánto tiempo de este año se nos fue en nada? En nada. Vamos a ver Proverbios, por favor, capítulo 6. Versículo 9. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos, así, yo me imagino así, algo así. Para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Perezoso, nos dice Dios. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantas de tu sueño? Un poco de sueño, hay un poquito. Híjole. Un poquito de sueño, hermano. ¿Sabes qué te pasa cuando te das un poquito de sueño? ¿Te has dado cuenta qué pasa? ¿Descansas más o te da más sueño? Te da más sueño, ¿no? Por eso alguien decía que estoy fatigado. ¿Y de qué estás fatigado? Estoy fatigado de la fatiga del reposo, ¿no? Es cierto, te cansas más, tienes más sueño. Y aquí dice, perezoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora, no nada más es en la parte natural, sino dice la palabra de Dios, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. No nada más vamos a aplicarlo a nuestra vida en lo natural, sino en nuestra vida en lo espiritual. Porque a veces puede haber gente, hermanos, que madrugan, ¿no? Para irse al trabajo. Aquellos que trabajan en plantas o en turnos, que sé que hay gente que pasan por ellos a las 4 de la mañana todos los días. Tienen que salir de su casa tempranísimo. Y me ha tocado ver gente, aparte hace eso y aparte estudia y aparte son papás y bueno, o sea,
wow, ¿no? O sea, disciplinadísimos, productivos, pero ¿qué de su vida espiritual? Porque a veces podemos no ser perezosos en lo secular, porque queremos dinero, porque queremos crecimiento, porque tenemos metas, ¿sí? Pero en nuestra vida espiritual está totalmente descuidada. Entonces, vamos a aplicarlo unas 2 veces. ¿Qué va a pasar? De repente va a venir tu necesidad, tu pobreza como hombre armado. ¿Saben qué es un hombre armado? ¿Qué te dice un hombre armado? Estás tú muy tranquilo y de repente un hombre armado llega y agarra una pistola y te dice, esto es un asalto. ¿Tú te la esperabas? De repente llega. De repente llega. Entonces, tenemos que estar listos, hermanos, porque nuestra pobreza espiritual de repente viene y estamos en la quiebra espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos usado el tiempo para buscar al Señor como debería ser. Vamos a ver algunos peligros de la ociosidad. Segunda de Tesalonicenses 3. Estoy mal, ¿verdad? ¿O si estoy bien ahí? Segunda de Tesalonicenses 3. ¿Sí hay 3? Ah, ya lo vi, gracias. Versículo 6. Dice, pero y ya me lo robaron al capítulo 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Fíjense la forma en que nos ordena el Señor. Y la forma tan especial que aparte no mencionan el nombre del Señor en vano, o sea, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, te está diciendo, esta es una ordenanza seria. No te lo estoy sugiriendo, o sea, es importante que te apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Hay hermanos que son cristianos, que vienen a la congregación, que se reúnen en alguna congregación y andan desordenadamente. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Está diciendo Pablo que aquellos que sirven al Señor tienen un derecho de parte de Dios de recibir la manutención de parte de quiénes. ¿De quiénes? ¿De la iglesia? ¿O no es así? ¿Sí lo están leyendo? Tienen un derecho por Dios porque están dedicados al servicio a Dios, pero aún así Pablo decía, sin embargo, hemos trabajado. ¿Saben que uno de los trabajos que tenía Pablo, qué hacía? Tiendas, ¿verdad? Tiendas. Y no porque él no tuviera el derecho a no hacer un trabajo secular, sino por dar ejemplo. Algo que me acuerdo mucho que me decía mi papá siempre, me decía, esta vida es para cansados. A descansar. ¿A dónde? Al panteón. Esta vida es para cansados. Dice el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere, perdón, sí, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos
que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. O sea, hay hermanos que son hijos de Dios, pero viven desordenadamente, y por eso dice, no te juntes con él. O sea, hermanos, no nos podemos juntar con aquellos que andan desordenadamente, porque aparte que nos podemos contaminar, es un mandato que Dios nos está diciendo. O sea, no te juntas con él, no en un punto grosero de hacerlo menos y despreciarlo, sino de alguna forma le estás haciendo ver que no es correcto lo que él está haciendo, lo que ella está haciendo, sea lo que esté haciendo, no nada más esto, sino cualquier tipo de rebeldía que tengan esas personas o esa persona. ¿Por qué lo haces? Con la finalidad de que esa persona se avergüence, pero se avergüence para arrepentimiento, para que sea restaurado. Entonces, ¿cuál es el peligro, hermanos, de no trabajar en nada? Que la ociosidad no nada más se queda en pérdida de tiempo, sino que la ociosidad nos lleva a otros mayores problemas. Aquí vemos un ejemplo, no trabajando en nada, sino que entremetiéndose en lo ajeno. Tener la mente desocupada es un peligro, es un peligro. Andas desocupado y te metes en lo que no te corresponde. Cuando tu mente está desocupada, estás pensando un chorro de cosas. A lo mejor no estás pensando cosas de sexo, a lo mejor no estás pensando cosas inmorales, pero estás pensando y permites que el enemigo utilice esa vaciedad de tu mente. Y sabes, el enemigo a veces hasta te habla con versículos bíblicos. Porque si alguien conoce la palabra, ¿quién es? Satanás, ¿sí? Y ahí te está metiendo cosas y está tu mente ahí trastornada, desenfocada en otras cosas que no te corresponden, que no te competen, que no glorifican a Dios, de las cuales no puedes hacer nada. Y es un peligro tremendo. Aquí lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver 1 Timoteo 5. 11 y 12. Dice aquí algo en lo que tenemos que, estoy equivocada, 1 Timoteo 5, no, estoy bien, necesito mis lentes ya llegué a la edad en que no estoy viendo bien los versículos. 1 Timoteo 5, versículo 11, ¿ya están ahí? Pero viudas más jóvenes, porque la iglesia ayudaba a las viudas que no tenían familia, había una lista, ¿sí?, de mayores de 60 años, en ese contexto dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Híjole, todo lo que trae la ociosidad. No tienes nada en qué ocuparte, andan, ahora, ¿a quién visito? ¿No? ¿A quién visito? Pues voy a visitar a fulanita de tal. Y ya llegan a platicar. ¿Y qué pasa ahí? Esto no es para los de afuera, ¿sí se están fijando?
esto es para la iglesia. Aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas. Y luego, ¿qué pasó, hermana? Híjole, qué barbaridad. Qué bueno que me dice para orar. Voy a estar orando. Y la próxima semana vengo para que me cuenten que acabó todo. ¿No? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Pasa o no pasan estas cosas? Hermano, la ociosidad es peligrosísima. Aparte, la ociosidad trae depresión. Hay mucha gente deprimida. Y te voy a decir, la depresión puede que tengas un problema neurológico, sí puede ser, hormonal puede ser, pero a veces la depresión es falta de tu comunión con Dios como cristiano, es falta de oración y es falta de que te ocupes en algo, que seas productivo. Pues estás deprimido porque no haces nada en todo el día, productivo. O a lo mejor vas al trabajo y eres como animalito, como decía que mi hermano, que le decía a mi mamá, ¿no? Vas al trabajar y lo único que haces en tu rutina es comer, dormir y trabajar. Comer, dormir y trabajar. Y eres perezoso en tu caminar con Dios, pues traes depresión a tu vida. ¿Sí? Entonces aquí dice, entremetidas hablando lo que no debieran. ¿Qué es hablar lo que no debiéramos? ¿Qué es hablar? Dice la Biblia que pensemos en todo aquello que hay virtud, ¿verdad? Que es digno de alabanza, todo aquello que es puro, aquello que es de buen nombre. Hermanas, ¿cuántos de nuestras pláticas son pláticas que no deberíamos tener? ¿Cuántas? Que no deberíamos tener. Y que Dios nos va a pedir cuentas. Vamos a Mateo capítulo 12. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, todo lo que hablemos se nos va a pedir cuentas. ¿Cuántas palabras ociosas? Ociosas son aquellas palabras que no traen fruto, que no producen algo útil, que no glorifican a Dios. Levante la mano quien este año no habló palabra ociosa. Vamos a Santiago capítulo 3. Versículo 5, Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Cuánto medirá tu lengua? Bueno, depende desde dónde, ¿verdad? Pero es chiquita. ¿Cuánto pesará tu lengua si te la cortaran y la pusieran en una báscula? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿1 kilo? No, ¿verdad? ¿Cuánto? 100 gramos. 100 gramos de lengua. Es que te imaginé, pero lengua de res para unos tacos. Pero esta lengüita, hermanos, ¿cuántos problemas causa? ¿Cuántos problemas causa? Dice, es tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí
cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cuántas guerras ha habido? Y todo empezó por lo que hablamos. Dice, y la lengua, versículo 6, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, alguien que te da una palabra, alguien que te genera una duda acerca de alguien que viene, es más, aquí en la congregación, y viene y te dice, esto debería hacerse de esta manera en la iglesia y no se hace así. Y te lo dijo en un minuto. ¿Sí o no? Un comentario así puede totalmente desenfocarte de lo que tú venías a hacer. Y ya no estás buscando al Señor Jesucristo, sino estás pensando en lo que te dijeron que estaba mal. Ya no estás pensando en tu relación con Dios, sino estás pensando en aquellas cosas que realmente son la forma y no el fondo. Y entraron a tu mente. Por eso el Señor Jesús nos dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, dejas que te siembren algo en tu corazón y en tu mente, y qué difícil es quitar ese pensamiento de nuestro corazón. Te hablan mal de una persona que tú tenías en gran estima y pareciera que todo lo bueno de esa persona, por un comentario, a la ruina. Creo que alguien maduro es alguien que ha aprendido a dominar su lengua. Alguien que ha aprendido a controlarla. Puedes tener muchas opiniones y en algunas puedes tener razón, pero a veces es más poder el callar que el hablar. ¿Sabías eso? El dominio de decir no lo voy a hablar es dominio propio. Tiene que ser nuestra lengua domada por el Señor, porque si no, se hace un infierno, ahí lo dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, a veces en la ociosidad, hablamos. Dice la palabra de Dios que en las muchas palabras, ¿quién me puede completar ese versículo? En las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Sí? A veces nos sentamos a hablar. En las muchas palabras no falta pecado. Mejor ser de pocas palabras. Porque ya empezamos a hablar y nos empezamos a desvariar y ya terminamos. ¿No han visto esa gente que se junta y hablan de todos y de todas y hasta terminan diciendo, ya arreglamos el mundo aquí, ¿verdad? Ya barrimos todo lo que hay que arreglar, ¿no? En el mundo, en el gobierno, en la iglesia, allá y acá, pero no puedes arreglar tu vida. Dice la Biblia que ni está en ti arreglar tu vida, hay que arreglar todo lo demás. Entonces, en las muchas palabras no falta pecado y vamos a dar cuentas de todo eso. Vamos ahí a Proverbios para verlo con nuestros ojos. Para que lo vean ahí, que lo que acabamos de decir, lo subrayen. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.
Es prudente. 19. Proverbios 10:19. Es prudente. Aún aunque puedas decir cosas que son buenas, es como esas mujeres que sus esposos no son cristianos y están duro y duro, y a lo mejor tienen razón, a lo mejor lo que le están diciendo al esposo está cierto, pero ¿cómo dice la Biblia que las mujeres, cómo dice la Biblia que las mujeres ganen a sus esposos? Sin palabras. Hartas a la gente, duro y duro y duro y duro y duro. Como goteras, dice el Señor, duro y duro y duro y hablando y hablando. Pero el que tienes ganas de decirlo y a lo mejor tienes razón, pero eres prudente, ¿por qué? Porque te refrenas. A veces pensamos que somos sabios porque siempre hablamos y siempre opinamos y lo decimos con la Biblia y esto y el otro, pero a veces es más prudente refrenar. No siempre, ¿verdad? Hay veces que hay que hablar, pero muchas veces es refrenar nuestra lengua. Creo que tienes menos probabilidades de equivocarte si no hablas que hablando. 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. ¿Sí? Hay unos falsos maestros que piensan que tienen un conocimiento superior y esos estaban ahí metidos, infiltrados en la iglesia como hasta ahora. Hay una falsa ciencia que no glorifica a Dios. Y hay mucha gente que está hablando más de esas cosas que de la palabra de Dios. Hermanos, veo lamentablemente mucha gente cristiana que le gusta escuchar a personas que aparentemente saben mucha palabra o dicen saber mucha palabra, pero es más información. Y personas que hablan, se los voy a decir, entre muchas otras cosas, que existió una generación preadámica. ¿Y saben que hay muchos que dicen eso? Personas que se basan y hacen aún predicaciones del capítulo 6 de Génesis, donde dice que los hijos de Dios, sí es así, ¿verdad? Se metieron con los hijos de los hombres. Y que de ahí vienen los gigantes y que eran espíritus que tuvieron relaciones y no sé cuántas cosas allá y acá. Hermanos, hay cosas en la palabra de Dios que no están claras y que muchas de las enseñanzas, les voy a decir que son conjeturas. Y algo que Pablo decía era que él nos predicaba ¿qué? ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Y a este crucificado. A Cristo. Nosotros somos llamados a predicar a Cristo. Ahora, ¿para qué quiero saber eso si lo que sé que tengo que hacer no lo hago? Y hay mucha gente que tiene comezón de oír y ¿saben qué? Lamentablemente me ha tocado ver a esa gente bien extraviada, bien extraviada. Ya no les llena Cristo. Quieren descubrir el hilo negro de las cosas. No, que la ciencia. Y luego hablas con ellos, porque me ha tocado hablar con ellos y te sacan de personas que son muy estudiadas y dicen que son cristianos y
Hermanos, pueden saber muchas cosas, ¿no? De ciencia y lo que está pasando en la política. Y mira, estamos en los últimos tiempos porque ya pasó esto en el mundo, ya pasó al otro y ya pasó esto. Pero ¿sabes qué te das cuenta? Que no hay Cristo en toda su plática. Me acuerdo que había un pastor que me gustaba mucho cómo predicaba. Que predicaba de una forma tan sencilla, pero tenía un corazón tan especial de Dios y se llamaba David Wilkerson. Cuando él predicaba, su corazón se quebrantaba y traía un mensaje de Dios. Y decía, yo no traigo un mensaje del refrigerador, no lo bajé de internet, lo traigo del cielo, del corazón de Dios. Y ahora escucho, ya y acá, y pláticas, y allá, y sí, el mundo, y la teoría de la conspiración, y bueno, va a aparecerse las vacunas, y no, ya las vacunas son la marca del enemigo, y estuve estudiando allá, y ¿saben que hasta eso nos distrae el enemigo? Y hablando y información. ¿Cómo dice ese versículo en 2 Timoteo capítulo 3? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice el Señor, evita profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, fíjense qué pasó, se desviaron de la fe. Júntate con aquellos que tengan pasión por el Señor Jesucristo. Fíjate que una vez acompañé a mis papás allá a Cuautla, Morelos, y conocí a un matrimonio que eran familiares de el pastor Víctor y Gloria, y tenían bien poquito que se habían convertido al Señor y no querían antes nada con el Señor. Y me senté a desayunar con ellos y mi corazón empezó a agitarse, pero para bien, a sentir fuego, porque ¿saben qué? Estaban enamorados del Señor. Y dije, qué bendición, Señor. Quiero lo que ellos tienen. Lloraban ahí, acordándose de que antes se burlaban del pastor Víctor y se burlaban y ahora estaban ahí buscando al Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Hasta en eso tenemos que guardar nuestro tiempo, hermanos. Hablar cosas vanas. Y pareciera que es de Dios y pareciera palabra, pero no está Jesús ahí. Acuérdate cuando iban los del camino de Maús con Jesús. No se habían dado cuenta que era Jesús con el que iban. Pero ya cuando se dieron cuenta que Jesús ya no estaba después de haber comido con ellos y se dieron cuenta, dice que sus ojos fueron abiertos y decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. No ardía nuestro corazón. Cuando está Cristo, el corazón arde. Hay fuego, hay pasión, hay deseos de buscar a Dios. Entonces, Efesios 5:16, vamos a Efesios 5:16. Efesios 5:16. Desde el 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, tenemos que redimir el tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo, ¿sí? En otra porción viene la palabra de redimir, que es comprar tiempo.
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, si se te pierden 1,000 pesos, probablemente los vas a poder recuperar. Pero el tiempo que tú pierdes no lo vas a poder recuperar. ¿Cuántos días, semanas y años hemos perdido? Por eso dice, no seáis insensatos, ¿sí? Tenemos que ocuparnos en las cosas del Señor, no estar ociosos. Hermanos, Dios no quiere hijos ociosos. Mira, el Señor dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja. ¿Tú crees que el Señor Jesús está de ocioso allá en el cielo? Está sentado ahí esperando que lleguemos. No, dice que está intercediendo y que nos fue a preparar un hogar y Él gobierna y está al pendiente de todo el mundo. Hermanos, los hijos de Dios debemos ser gente productiva, pero cuando buscamos primeramente a Dios, las demás cosas Dios nos va a ayudar a ser productivos en el trabajo. No es al revés, no somos productivos en el trabajo y le damos lo que nos sobra a Dios, ya no tenemos fuerzas ni ganas. Tenemos que darle lo primero a Dios y Él nos va a ayudar a ser productivos en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? A ser ejemplo, ¿sí? El Señor no está ocioso y no podemos estar ociosos. La ociosidad es un peligro, hermanos, es un peligro tremendo. Ve ahí conmigo a Proverbios 7, versículo 6. Ya vimos que la ociosidad hace que nos metamos en chismes, que andemos pensando cosas que no nos corresponden o hablando cosas que no nos competen. 7:6 dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y viene una serie de cosas ahí, dice el versículo 21. Lo rindió esta mujer, o sea, lo sedujo con la suavidad de sus palabras y la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó, fíjense, me llama la atención, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, o sea, lo cautivó y terminó yendo, dice, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Me llama la atención que dice que vio entre los simples a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, ¿no? Junto a la esquina. Me imagino yo a un joven simple que pues está aburrido, ¿no? Va sin rumbo, sin un propósito, ¿no? Ahora se dice vamos a matar el tiempo. Y sale así, pues sin rumbo, sin dirección, a ver qué pasa, a ver qué veo. Y entonces le sale esta mujer, le sale al encuentro y lo somete, lo rinde. Y dice ahí, en el versículo 23, como el ave que se apresura a la red. Tenemos ahora el internet, que lo que significa es net, es red, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene nada que hacer y no andas entre las calles, pero le llamamos, vamos a navegar, ¿no? Vamos a navegar ahí a ver qué encuentro. Ahí en Google. Ahí, y de repente salen cosas.
¿Saben que el enemigo está acechándonos? Está acechándonos todo el tiempo. Y lo sedujo y ya no se salió, dice, y no sabe que es contra su vida. ¿Te puedes imaginar a veces que tú estás en tu celular viendo, perdiendo el tiempo? ¿No crees que a veces hasta un espíritu pudiera estar ahí contigo? ¿No lo has pensado? Seduciéndote, embobándote, llevándote por caminos perversos. Dice versículo 26, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Si esta mujer, a lo mejor es el pecado, un pecado sexual, un pecado inmoral, es tan fuerte, hermanos, que me llama mucho la atención que dice, porque no son pocos, a muchos ha hecho caer heridos. Y fíjate esto, me da temor lo que dice aquí. Me da mucho temor lo que dice ahí, porque dice, y aún los que, hermanos, los más fuertes, los más fuertes. Los que sienten que están bien fuertes a lo mejor en Dios, ¿no? A mí eso no me va a afectar. Aún los más fuertes pueden ser seducidos por cosas inmorales en internet. Hermanos, está lleno de cosas donde tú le abras. No importa que tú en Facebook digas, es que yo lo veo para ver a Perenganito. Te aseguro que hay ads o cosas ahí que no son lícitos. Pero ya estamos acostumbrados a ver gente semidesnuda todo el tiempo y es normal, que ya ni nos interesa, pero ya estamos permitiendo cosas tremendas y no me digas, hermano, no me digas que tú no puedes caer en esto. No me digas que no, porque aquí dice y aún los más fuertes. La ociosidad es un peligro. Aún las mujeres que no tienen un trabajo por fuera porque decidieron trabajar en su casa, hermanas, trabaja en tu casa, trabaja en las cosas de Dios. Una mente desocupada es un peligro. Tan es así que cuando nos habla la palabra de Dios ahí en los evangelios de esa casa vacía que es como una persona que tenía un espíritu, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó porque quedó vacía? Vinieron 7 y el postrer estado fue peor que el primero. ¿Por qué? Porque estaba limpia, pero ¿cómo estaba? Vacía. Si vas a dedicarte a tus hijos, dedícate a tus hijos, a tu esposo, a las cosas de Dios. Ocúpate en las cosas de Dios. Ocupémonos en las cosas de Dios. El enemigo quiere que tengamos la mente en blanco porque es entrada a demonios, a espíritus, a malos pensamientos. Aquí es una batalla. Aquí es la batalla, hermanos, en nuestra mente. Por eso necesitamos estar leyendo la palabra, leyendo la palabra, leyendo la palabra. Si no nos llenamos de la palabra, quiero decirles que estamos perdiendo la batalla. Estamos, por mucho que tú te sientas fuerte en Dios, estás perdiendo la batalla. Estás lleno de otras cosas, hermano.
Si tu mente no está llena de Dios, va a estar llena de otras cosas que no son de Dios. Basura. ¿Cuántos ahorita estamos terminando este año llenos de basura? Llenos de basura. Y le decimos al Espíritu Santo, Señor, lléname, lléname. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Vacíate, vacíate. ¿Cómo te va a llenar Dios si estamos llenos de tanta cosa? No terminan de hacer una aplicación cuando sale otra aplicación y otra aplicación y digo, híjole, ya todos son multitask porque acá y allá y para acá y para todos lados. Estás orando y estás con el celular. ¿Yo te has preguntado cómo sería tu vida familiar si no existiera un celular? Ay, ahí estarían mis hijos. Papi, estoy aburrido. No, hijito, el celular. Déjame ser feliz. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si no tuviéramos celular? Por eso les voy a decir, somos la generación, yo creo, hasta ahorita más atacada en cuanto a perder nuestro tiempo. Tiempo que apremia. Vamos a ver aquí qué dice Filipenses 2:2, en qué nos tenemos que ocupar. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, con tanto cariño nos dice, amados míos, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, eso es en lo que tenemos que ocuparnos, no que nosotros nos salvemos a nosotros mismos. Ya sabemos que nosotros no nos podemos salvar, ya sabemos que no somos salvos por obras, pero fuimos salvos para hacer obras, ¿sí? No nos salvamos, pero la fe sin obras es muerta. Tenemos que ocuparnos en las cosas de nuestra salvación que nos fue dada en Cristo Jesús. Hay mucho que ocuparnos, hermanos, mucho. Ahorita vamos a ver ejemplos, algunos ejemplos. Ahí estamos en Filipenses, ¿verdad? Miren lo que dice el Señor Jesús, Juan 9:4. Juan 9:4. Este es Jesús. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos, Jesús mismo nos dejó ejemplo. Dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. No siempre va a haber tiempo para hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Va a llegar un límite, va a haber un día en el que se habrá acabado, sí, que ya estaremos con Dios dándole cuentas. Pero mientras tengamos vida, ¿sí? Mientras tengamos la posibilidad, tenemos que ocuparnos en las cosas de lo que el Señor nos ha enviado, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Corintios 15:58? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Hermanos, tenemos que estar creciendo en la obra del Señor, no ociosos, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. Es que el problema es que pensamos que estamos estables, pero el cristianismo no hay tal cosa como estabilidad. O estás avanzando o estás retrocediendo. Por eso el Señor dice creciendo, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la búsqueda del Señor primeramente, en honrarle al Señor, en pasar tiempo con el Señor. Hermanos, y la obra del Señor no es esta iglesia, ¿sí? Hoy en día mucha gente piensa que el cristianismo es vivir o venir a la iglesia. Claro que hay que congregarnos, Dios nos lo mandó, pero mucha gente piensa que ese es el cristianismo, 4 paredes, ¿no? Y toda la gente está metida en la iglesia, en lo que se hace en la iglesia, en lo que le toca hacer a qué, que haya esta actividad, que haya otro. Eso es a partir de cuando la iglesia entró en una estabilidad, ¿no? Porque antes la iglesia, hermanos, era una iglesia muy perseguida, era una iglesia pobre también, pasó por mucha pobreza, pasó por persecución, pero era una iglesia, hermanos, que conmovía a todas las naciones, se reunían por amor a Dios, se reunían a escuchar la palabra, ¿sí? Nosotros nos venimos a sentar tranquilamente y estamos aquí preocupados de que, ay, ¿qué voy a comer al ratito? ¿No? Ya cumplí, ya me voy, ¿no? Pero la obra del Señor es mucho más que esta congregación. Qué bueno que Dios te ponga a servir aquí en la congregación, hermanos, pero la obra de Dios es más allá de esta congregación. Si hay una obra que hacer allá con los perdidos, hay una obra que hacer en tu casa, hay mucho trabajo que hacer. En todas partes donde tú veas hay necesidad. Hermano, quiero preguntarte algo. ¿Sí ves que hay necesidad? ¿Sí ven que hay necesidad? Podemos salir ahorita a esta calle. ¿Cuánta gente crees que en esta colonia de praderas se va a perder? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente no ha escuchado el Evangelio de Dios? De tus compañeros de trabajo, de tus vecinos. Hermano, ¿has invitado a tus vecinos a comer? ¿A tu casa? ¿Te has acercado a ellos? ¿Te has acercado a tu compañero de trabajo? No con el fin de ser su amigo, porque la luz con las tinieblas, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito nos acercamos a la gente? Para compartirles la palabra de Dios. A veces veo una iglesia que lo único que queremos es convivir entre nosotros. Pero qué difícil es tratar con la gente del mundo. Qué difícil. A mí se me hace difícil esto, la gracia de Dios a ustedes. Se está perdiendo la gente. Se está perdiendo la gente. Necesitamos predicarle a la gente. Hermanos, Dios le dijo a Ezequiel, le dijo, te voy a llamar a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de servir, que les vas a hablar y no te van a escuchar. Ay, Dios mío, qué llamado, le dijo. A lo mejor si yo fuera Ezequiel, le dije, Señor, entonces ¿para qué me llamas? Pues no le veo sentido. Pero dijo, pero sabrán que hubo profeta entre ellos. Déjale los resultados a Dios. Estamos orando, Señor, Padre, te pido por mi vecino, dame gracia con él. Ayúdame a hacerle este postrecito a mi vecino, Señor. Quiero llevárselo, quiero que me des gracia, Padre, con él.
A lo mejor va a decir, ay vecino, qué bonito, gracias por el postre y acá. Pero ya cuando le digas, vecino, quiero platicarte de Jesucristo. Ya, ¿no? Hay veces que uno empieza así, jaja, pero ya cuando dices Jesucristo, ¿cómo se les hace la cara? ¿No? Ahí le pone una amiga de mi mamá que siempre le ha hablado desde que vivimos en México, le habla de Cristo y le habla de Cristo. Y ya no se ven y mi mamá todavía le habla de Cristo por el WhatsApp. Y la otra vez mi mamá ya ni le había dicho nada y le puso a su amiga, te he dicho que me respetes, soy católica. Y mi mamá ni ya le había puesto nada. Creo que la última vez que le escribí un mensaje fue hace un mes y mi mamá, ¿qué le pasó? Me dijo, a ver, dime, estoy mal, estoy viendo mal. Pero ya le puso, y soy católica y te pido que me respetes y yo te respeto y que quién sabe qué tanto. Y se enoja la gente. Hermanos, pero le vamos a dar cuentas a Dios. Pero es más rico estar ahí tiraditos viendo películas, ¿verdad? Ahí en la cama. Y en la noche oramos unos 5 minutos. Señor, te pido por todos los que están en mi trabajo, sálvalos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y rematas agarrando tu celular y siguiéndole. Y luego llegas a la congregación y dices, híjole, voy a cambiar de congregación. Ahí no se siente la presencia de Dios. Qué fríos estamos. Cuando leo el libro de Hechos, ¿saben qué siento? Vergüenza de mi cristianismo. Vergüenza. Peleándonos entre nosotros, criticando allá y acá, y sí, que mire, y que allá, y que cómo, y que... Cuando un mundo se pierde, cuando gente se está perdiendo, hermanos. ¿Qué ocupamos nuestro tiempo? Este año, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Cómo estamos empezando este año? ¿Queremos perder otro año más? ¿Queremos seguir perdiendo más el tiempo? Ocupaos, dice el Señor, de nuestra salvación, creciendo en la obra del Señor. Vamos a Romanos 12:11 y vamos a ir terminando. Más versículos, pero ya no tenemos tiempo porque tenemos que irnos a comer, ¿verdad? A descansar y a seguir viendo películas. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosos. ¿Qué requiere diligencia? Dice, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿En qué? Vamos ahí a 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, dice, porque acabamos de leer en lo que requiere diligencia. Y miren lo que dice aquí el versículo 5. En lo que requiere diligencia, dice Pablo, y aquí Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra fe, no dejar nuestra fe así como nos la dio el Señor, sino añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Hermanos, mucha iglesia cristiana es una iglesia que está ociosa, que no hay fruto, en donde no se ve Cristo, ¿sí? Una iglesia que hace 15 años te sacó Dios del alcoholismo y es lo único que puede decir la gente de ti, que te sacó del alcoholismo, porque de ahí en fuera sigues siendo igual. Tu único diferente hábito es que te congregas cuando puedes, pero ya de ahí es lo mismo, siempre. ¿Sí? Y aquí dice el Señor que Él quiere que haya un fruto en nuestras vidas, que abundemos en el crecimiento del Señor Jesucristo, que Él crezca en nuestras vidas, hermanos. Te voy a decir algo, cuando leas la palabra de Dios, léela para conocerle a Él. Mira, te voy a decir algo, tú puedes leer mucho acerca de una persona, mucho, puedes leer libros, ¿no? Yo puedo leer libros a lo mejor de Miguel Hidalgo, ¿no? O de Benito Juárez, puedo leer libros y las biografías. ¿Y eso significa que yo conozca quién es Benito Juárez? ¿Sabes? Mucha gente lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia y lee la Biblia y se sabe la Biblia de memoria, pero nunca, 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 nunca llega a conocer a Dios. Nunca llega a conocer el carácter de Dios. Porque para conocer el carácter de Dios tienes que leer la Biblia, pero en comunión con Él. Comunión con Él. Hay mucha gente que saca reglas de la Biblia y reglas. Es un libro de reglas y es un libro de fórmulas. Esto dice esto y el otro aquello, pero no conoces el carácter del Señor, no conoces al Señor. No conoces su corazón. Puras reglas. Y así, acá y allá, pero no conoces al Señor. Cuando leas la palabra del Señor, dile, Señor, quiero conocerte. Quiero conocer tu corazón. Quiero saber qué hay en tu corazón, Señor. Y a medida que te conozco, Señor, hazme más como tú, Señor. Hazme más como tú eres, Padre. A medida que te conozco, Señor, cautívame. Cautívame. Yo no quiero leer la Biblia para saberme la Biblia. Yo no quiero leer la Biblia para tener que pasar a predicar aquí el domingo, Señor. Yo quiero conocerte a ti. Quiero conocerte a ti. No os dejarán estar ociosos. No os dejarán estar ociosos. Fíjate lo que le decía Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, 11 al 15. Desde el 12 dice, pero desde el 11, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. A lo mejor hay muchos aquí que dicen, no, es que yo estoy muy joven, yo no sé, yo no puedo, mira, desde que están las excusas, ¿no? Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En aquel tiempo, que era una cultura donde el helenismo reinaba, la cultura griega reinaba,
A Timoteo, que tenía 30, 40 años, lo veían como un neófito, como alguien inexperto. Y por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero le dice, ocúpate, ¿en qué? En la lectura. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y luego dice, no descuides el don que hay en ti. Hermanos, Dios te ha dado dones. Dios te ha dado dones. Me acuerdo mucho que el pastor siempre decía, que de dones, no, decía que Dios a nadie había dejado sin talento, ¿sí? Para salir adelante en esta tierra. Todos, Dios nos ha dado algo en el que podamos subsistir económicamente, ¿sí? A lo mejor unos son buenos haciendo gorditas, otros son buenos limpiando, otros son buenos con los números, otros son buenos diseñando, pero a Dios a todos nos ha dado algún talento o fuerza física para cargar algo, pero a todos, así, hermanos, en las cosas espirituales, Dios nos ha dado un don. Dios nos ha dado dones. Yo quiero preguntarte, ¿qué don Dios te dio a ti? ¿Te has preguntado qué parte del cuerpo eres en el cuerpo de Cristo? Pues yo soy la oreja, ¿no? Me gusta andar escuchando los chismes, ¿no? O yo soy la boca, me gusta platicarlos. No, pero ¿te has puesto a pensar, quién de aquí conoce una gracia o un don que Dios les haya dado para su obra? Levante su mano. ¿Quién sabe que Dios le dio algo? ¿Sí? Ahora, ¿quién no sabe? No pueden haber ni sí ni no. ¿Quién no sabe en qué puede ser útil en las cosas de Dios? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Levante su mano. ¿Quién no sabe? Uno. Y los que no la levantaron, ¿cómo interpreto los que no la levantaron ni una ni otra? No entendí nada, dice, no sé ni qué estás hablando. Vamos a orar para que, hermano, Dios te ha dado una gracia especial. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Sí? A uno les ha dado palabra, no dejes que esa palabra que Dios te dio, no la dejes ahí arrumbada. ¿Sí? Si Dios te dio algún talento musical que Dios quiere convertir en un don para adorar, trabaja en ello. Si Dios te ha dado una gracia para hablarle a los no convertidos, hermanos, vayan a ellos y enséñenos a nosotros también a hacerlo. A todos Dios, si te ha dado una gracia para enseñarle a los niños, ¿sí? Porque no todos tenemos la gracia, ¿no? Me acuerdo que el pastor decía algo así, dice, yo no me pongo ahí en la puerta, decía el pastor, porque si me pongo en la puerta, nadie entra y se asusta, van a estar, está enojado, ¿no? Entonces, cada quien, Dios nos ha dado algo. Y ¿sabes qué, hermano? Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con eso que te ha dado? ¿Qué hiciste para su obra? ¿Qué hiciste? No, es que fulano le diste aquello. O sea, no te preocupes de lo que Dios le dio a fulano. ¿Tú qué hiciste? Ocúpate con lo tuyo. ¿Sí? Dice en el 15, ocúpate en estas cosas. Y luego no nada más es de un ratito, sino permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Luego queremos tener cuidado de todos los demás. Tenemos que empezar por uno mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y voy a terminar, ya estamos terminando con esto, hermanos. Vamos al último versículo, ahí a Salmo 71, 18. Para los ancianos. ¿Cuántos ancianos hay aquí? ¿Cuántos ancianos hay? ¿Cuántas personas mayores de 60 años hay aquí? ¿Nada más tú? Mayores de 60 años. Miren el Salmo 71.
¿Qué oración está aquí en este salmo? Salmo 71, 18. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. ¿Y qué dice? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Señor, esto es saber que tengo propósito. No dice, Señor, no me desampares hasta que vea a mi bisnieto graduarse de la universidad, Señor. Por favor, dame vida para verlo, ser exitoso. No, fíjate el sentido, Señor, aún en la vejez y en las canas, Señor, no me desampares. En otras palabras, dame fuerza para que yo anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Hermanos, estamos aquí, todos estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel. Tenemos un propósito, hermanos, aunque tú te sientas viejo. Mira, a veces escuchaba una persona que decía, no, ya estoy bien viejito, ya me quiero ir al asilo, ya no tengo razón de vivir. ¿Cuántos años tienes? No, pues tengo 75 años. Fíjate, 75 años, creo que Donald Trump tiene más. Y se acaba de registrar hace 2 semanas para volver a ser candidato para presidente de la nación más fuerte del mundo. ¿Por qué? Porque tiene un deseo, tiene un propósito, tiene un anhelo. ¿Y sabes qué? Nos falta a nosotros tener ese anhelo y ese propósito. Señor, no me desampares. ¿Saben cuál es su disque anhelo? No sé si sea cierto, pero es el eslogan de su campaña de Donald Trump desde la primera vez. Hacer América grande otra vez. ¿Y sabes cuál debe ser nuestro anhelo? Que el nombre de Dios sea predicado y sea engrandecido. Pero cuando no tenemos propósito, no tenemos anhelo, nada más estamos aquí esperando a que ya nos vayamos al cielo porque pensamos que nos vamos a ir. Y vivimos una vida cristiana ociosa. Hermanos mayores, ustedes los necesitamos. Y los de mediana edad necesitan prepararse para la siguiente generación. Necesitamos prepararnos para que el evangelio corra. Necesitamos prepararnos para las cosas del Señor, para que Él sea glorificado. Necesitamos prepararnos para que cuando venga peores engaños de los que ya están, no vayamos a ser doblados, para hacer columnas para otros cuando lleguen esos vientos de falsas doctrinas y la gente se quiera doblar, los más pequeñitos se quieran doblar. Estás tú, que estás fuerte, que estás cimentado. Ya no perdamos más el tiempo, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y en este momento piensa en personas famosas que han sido exitosas. No estoy segura si él es o no es, pero en algún punto Jeff Bezos fue el hombre más rico del mundo. Jeff Bezos fue el que fundó Amazon. ¿Quién conoce Amazon? ¿Saben qué es Amazon? ¿Compran por Amazon? Amazon empezó como una librería que en una cochera de una casa, sin presupuesto, y llegó a ser el hombre más rico del mundo.
Hay un jugador, ¿no? Que ahora se hizo muy famoso, Lionel Messi. Creo que su historia dice que algo tenía en las piernas, a lo mejor ustedes saben más, como tipo enanismo y no sé qué tantas cosas se hizo. Lo que te quiero decir con todo esto es que reflexiones en esto. Esa gente que ha logrado grandes cosas humanamente no ha sido casualidad. No ha sido suerte. Ha sido trabajo constante. Nosotros a veces quisiéramos una relación con Dios más fuerte y, y nos tomamos muy a pecho eso de que hay que descansar en Dios. No es en nuestras fuerzas, sí, yo lo sé, no son nuestras fuerzas. Pero también la palabra de Dios dice que nos esforcemos en la gracia del Señor. También nos enseña que corramos esta carrera. Hermanos, sí somos salvos por gracia, no somos salvos por obras, pero, pero hay que trabajar, hay que ocuparnos en las cosas del Señor. Hay que ocuparnos en las cosas del Señor. ¿Sabes qué pasa cuando una persona anciana llega a su vejez y nunca hizo ejercicio? ¿Sabes qué le pasa a esa persona? ¿Sabes que hay muchos ancianitos que tienen que ponerlos en sillas de ruedas porque no tienen la fuerza para pararse? ¿Saben por qué no tienen la fuerza para pararse? Porque no tienen músculo. Porque no hicieron ejercicio en toda su vida. El ejercicio para poco aprovecha, pero aprovecha. Entonces no tienen fuerza y no están enfermos, los ancianitos no están enfermos, pero ya no pueden pararse y bueno, algunos a lo mejor hay otras cosas, pero algunos es eso, no tienen fuerza, no hicieron ejercicio, no están fuertes. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo estamos ahorita espiritualmente? ¿Cómo están nuestros músculos espirituales? ¿Cómo están nuestros sentidos espirituales? ¿Están tan fuertes? ¿Están agudos? ¿O están atrofiados? Porque todo aquello que no se usa se atrofia, no sirve. Sí, mi mamá se cayó una vez, se rompió un hueso aquí en la mano y estuvo mucho tiempo con el yeso, y luego tuvo que ir a terapia. ¿Saben por qué? Porque de tanto tiempo que estuvo así, ya no podía mover el brazo para ningún lado, se atrofian los huesos, los músculos, ya no podía mover y estaba así. Y a veces como cuerpo de Cristo estamos así, porque estamos ahí sin movernos. Y el enemigo feliz, feliz. Yo le pido a Dios que nos ayude y yo quisiera pedirle a Dios que este año que empieza nos saque de la cama espiritual, nos saque del letargo espiritual y que empecemos a caminar y a mover y a fortalecernos en Dios porque hay una obra que hacer, hay un mundo que se está perdiendo, hermanos. Y si no somos nosotros, ¿quién va? ¿Quién va a hablar? ¿Quién? Padre Celestial, Señor, te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a ocuparnos, Señor, en lo que tenemos que ocuparnos, en nuestra salvación, ocuparnos en la lectura, ocuparnos en las obras que tú has predestinado para nosotros, Señor. Padre Dios, quítanos toda complacencia personal, Señor. Ayúdanos a no perder el tiempo, Dios. A veces nos reímos, Señor, pero sí perdemos el tiempo, Señor. Estamos muy atacados, todos sin excepción estamos muy atacados, muy atacados. Padre Celestial, como nunca antes, Señor. Y esto es una señal de que tú ya vienes pronto, Padre. Porque
pareciera que todo nos jala para no buscarte, Señor. Padre celestial, nuestra carne, el mundo, el enemigo, Señor, todo quiere alejarnos de ti, quiere apagar ese fuego en nuestro corazón por ti, Señor. Te pido que nos ayudes a nosotros y a toda tu iglesia, a todos aquellos creyentes en esta ciudad, en este país, en el mundo, Señor, que también están en la misma lucha que nosotros, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Padre, a no perder el tiempo más, Señor. Ya no queremos perderlo, Señor. El enemigo nos ha robado mucho, Señor. A veces nos preocupa más que nos roben el dinero, Señor. Y no nos damos cuenta, Señor, que lo peor que nos han robado es el tiempo, Señor. Satanás nos ha robado tiempo y nos quiere seguir robando, Señor. Te pido que podamos cerrar toda ventana, podamos cerrar toda puerta en nuestra vida, podamos tomar decisiones sabias, Señor, para ponerle un alto a este desperdicio de tiempo en nuestra vida, Señor. Padre celestial, ayúdanos a hacer lo que tengamos que hacer, Dios. Y te pido que a cada persona aquí tú le des propósito, no importa si es niño, si es joven, si es mujer, si es hombre. Señor Padre, a todos los que están aquí, Señor, si son profesionistas, si no son profesionistas, Señor, si tienen talentos o no tienen tantos talentos, Señor, a todos danos un sentido de propósito, Señor, a todos danos un sentido de urgencia para las cosas tuyas, Señor, porque no hay nadie aquí que no pueda ser usado por ti, Señor. De hecho, la razón por la que seguimos aquí es porque tú todavía quieres hacer, Señor, cosas en nosotros y a través de nosotros, Señor. No hay nadie aquí que ya haya terminado lo que tú le mandaste a hacer. Señor, seguimos aquí porque aún no hemos terminado lo que tú quieres hacer, Señor. Padre, yo te pido que todo desaliento se vaya, todo desánimo se vaya, Señor. Padre Dios, desánimo de sentir, no, a mí no me usa Dios, nunca me va a usar, yo esto, el otro, Señor. Padre, quítanos ese desánimo, Señor. Quítanos ese desánimo. Dios, es que estoy enfermo, es que no puedo, es que no soy como fulanito, es que yo no hablo tan bien, es que, Señor, ya, Señor, quítanos toda excusa, Señor. Tú nos quieres usar, tú quieres que te sirvamos, Señor. Padre, yo te pido que mis hermanos, tú les empieces a dar gracia, empezando por su familia, por sus vecinos, Señor. Yo te pido que les des gracia, Dios, que empiecen a escribir sus nombres para orar por ellos, Señor. Empiecen, Señor, por favor, a rogar por la salvación de ellos, Señor, y a buscar oportunidades para acercarse a ellos, Señor, para compartir tu palabra, Dios, por favor. Dios, Señor, te vamos a dar cuentas. Vamos a llegar contigo y nos vas a preguntar qué hicimos los 40, 50, 60 años de vida que nos diste en esta tierra. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿En qué se nos fue el año pasado? ¿En qué se nos fue el año pasado, Señor? ¿Qué hicimos, Señor? Tú nos vas a preguntar, Dios, por cada día de nuestra vida. ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, iglesia? ¿Qué hiciste? Señor, que no nos vayamos a apartar de ti avergonzados, Señor. Por favor, ayúdanos, fortalécenos, haznos sabios y sobre todo, danos fuerza para no permitir que nuestro yo gane. Danos fuerza para que nuestro viejo hombre muera, Señor, y sea juntamente crucificado, Señor, contigo. Danos fuerza para ponernos un hasta aquí a tanta pereza, Señor, a tanta flojera, a tanta tibieza. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza, Dios, para que ese viejo hombre
ya no reine en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor.